Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importando la hora a la que nos vean. Estamos aquí de nuevo en nuestro podcast Chismecito Magisterial, el compañero Ramón y yo, su servidor Alfredo Villegas. Pues el día de hoy les traemos un poquito de continuación del tema de la sesión anterior, del capitulito anterior, donde estuvimos hablando un poquito de la revalorización docente o la valorización docente, ¿verdad? Claro. Como se habla, cómo conciben las diferentes entidades que convergen en la escuela pública, madres de familia, padres de familia, autoridad educativa, etcétera, y cómo estas entidades perciben al maestro, a la maestra, en qué lugar de aprecio o cuáles son las consideraciones que tienen pues todas estas entidades que están alrededor de la función educativa, de la función del maestro o de la maestra. Claro. Entonces, pues bienvenidos sean todos ustedes a nuestro podcast y empezamos con el temita del día de hoy, maestro. Oye, muy rico el tema, la neta, ¿eh? Sí. A mí me da un poquito de risa porque justamente cuando pensamos en hablar de este tema, dije, luego nos van a ver como maestros, casos de la vida real, en tanto drama que le estamos poniendo a esto. Sí. Y sí me gustaría recalcar que la audiencia no sienta que únicamente queremos tratar ese tema o de victimizarnos, los maestros, los sufridos, los por qué trabajan entonces en esa función, sino es más bien históricamente ver cómo en el paso y el trayecto de los años, cómo ha ido cambiando esta concepción que se tiene hacia el magisterio, ¿no? Claro. Y ahorita no me gustaría mucho utilizar todo lo circunstancial que está sucediendo en estos momentos ahorita, lo del compañero que perdió la vida y otras situaciones de maestros que han sido falsamente acusados, pero son algunos ejemplos que no podemos dejar de lado en los que realmente los maestros hemos dejado de ser esa persona respetada y de alguna u otra manera nos buscan culpabilizar por todo lo que sucede al exterior de la escuela. Entonces, creo que parte de esto, de cómo concibe la sociedad al maestro, Alfredo, tiene mucho que ver con todo el peso que se le está cargando y toda la mano que se le está metiendo a la escuela como tal. Desde luego. A los trabajadores de la educación y pues al maestro, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con toda esta saturación de que el maestro tenga que cumplir con tantas cosas y que hemos platicado también. Y también retomando un poquito de lo que platicábamos la vez pasada, Sí. tú me comentabas cómo ahorita un docente al entrar al sistema, cuando hace su examen de oposición, Sí. pues de hecho no hay ni siquiera un curso de inducción, Alfredo, que le diga que tiene que saber los protocolos de protección Sí. en casos de abuso, que tenga que saber cómo llevar una campaña de vida saludable, que tenga que saber cómo estar midiendo, pesando a los niños, hasta dónde puede tener contacto, hasta dónde puede tener límites con ellos, hasta dónde es el contacto que tiene que tener con las madres de familia, cómo se tiene que cuidar con el manejo de la información. Amplísimo el tema, amplísimo. Sí, es un tema exacto, demasiado complejo, demasiado extenso y que realmente el maestro egresado, normalista o de pública abierta, donde tú quieras, la realidad es que no te preparan para ello. Claro, yo ahí pondría el ojo, o sea, definitivamente la maestra, el maestro, pues son el profesional más polivalente de prácticamente todas las profesionales. ¿Por qué? Porque el maestro, como dices tú, tiene que saber de muchas áreas, tiene que saber de muchos ámbitos o cuestiones técnicas, cuestiones pedagógicas, teoría educativa, psicología, etcétera, para realizar sus funciones, ¿no? Que aparentemente desde fuera son simples, desde fuera pues nada más, ¿qué tanto es pararse ahí frente al pizarrón y 4 o 5 hablarles horas, 4 o 5 horitas, como luego dicen, ¿verdad? Algunas personas de la función educativa, y pues desde fuera pareciera que es un trabajo fácil. Sin embargo, pues no, o sea, para nada, es un trabajo muy complejo, es muy laborioso. Todas las cuestiones que se llevan a cabo en una escuela llevan como una réplica o como en copia, ¿verdad? Pudiéramos decirlo así, registros administrativos, solicitud de permisos, o sea, no es nada más la cuestión que se va a ejecutar, el día que se va a ejecutar y cómo se va a ejecutar la actividad, ¿verdad?, que tienes programada, sino toda la gestión que hay en torno a esa actividad. Entonces yo creo que ahí es donde pondría yo el dedito en la llaga, ¿no?, que muchas veces se le pide al docente que sea profesional o que sea capaz de resolver problemáticas que a veces ni siquiera los mismos profesionales del área son capaces de resolver. Te pongo un ejemplo.
¿verdad? Estrategia Nacional de Vida Saludable. Ay, de lo más complicado ahorita. Ha sido muy complicado. Digo, maestras y maestros, directivos, suscribimos, estamos de acuerdo. La obesidad, la cuestión de la alimentación a nivel nacional es un problema de salud pública. Estamos completamente de acuerdo. Totalmente. Se tiene que atender, se tiene que atacar desde el ámbito educativo, se tiene que atacar desde el sector salud, se tiene que atacar a través de políticas públicas que hay que reconocerlo, ¿verdad? Se ha hecho. O sea, por ejemplo, esta cuestión de los sellos, etcétera, pues ha ayudado de alguna manera desde la política pública, ¿sí?, a mejorar esta problemática. Pero el problema es cuando se le carga la responsabilidad a la escuela pública de llevar este tipo de campañas, ¿no? Porque al final de cuentas es una campaña donde tú y yo como docentes en el servicio público lo podemos atestiguar cómo son las dinámicas en torno a este tipo de estrategias. Te caen, oye, ¿sabes qué? Ahí te va el oficio, tienes que hacer cumplir esta política pública, no tenemos ningún problema, somos trabajadores, nos sabemos subordinar. Tienes que entregar todos estos requerimientos y documentación. Y tienes que entregar este formato que certifica que hiciste tal proceso y tienes que notificarle al padre de familia. Que la brigada lo revisó, está bien de los ojos, en qué nivel, etcétera, etcétera. Todo este trabajo, tanto estadístico como profesional, porque al final de cuentas, pues ¿quién es el indicado para hacer una intervención médica, por más superficial que sea? Claro. Si yo le voy a revisar la boca a un niño para determinar si tiene algún problema de salud en la boca, ¿quién sería el profesional indicado para hacer esa revisión? No, por supuesto, tendría que ser el dentista o el odontólogo. Aquí el detalle es precisamente, Alfredo, en ese sentido, hasta donde el maestro se vuelve un tanto invasivo también en esta parte de querer cumplir con todos estos requerimientos. Claro. Y me hace pensar también en las funciones que realmente tenemos. Sí. También platicábamos la parte de la SEP, nos indica las funciones que como docentes, como maestros, tenemos cada uno en el rol. El directivo tiene sus propios roles, viene todo lo que tiene que hacer, que a resumidas cuentas es organizar, dirigir, planificar todo lo que el plantel, todo lo que tenga que ver con el plantel y las clases, ¿no? El seguimiento a los maestros. Y los maestros viene muy específico también que algunas funciones que tienen que cumplir, ¿no? Las partes de las guardias, la parte del acompañamiento a los niños, adecuaciones curriculares, etcétera, etcétera. Pero en ninguna de esas viene que el maestro tenga que cumplir con todas estas funciones. Y yo pienso, mira, yo la verdad no lo decimos únicamente, que no piensan que estamos así como que queremos quejar y quitarnos la muleta de que no queremos hacer la chamba, no es eso. Pero sí es el rollo como de no quererle cargar, como tú decías ahorita, la mano a la escuela y que la escuela te resuelva todo el rollo. Claro. Ahí te va una campaña de consumo, de prevención de consumo de sustancias nocivas para la salud. Ahí te va, aviéntatela. En 3 consejos técnicos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué campaña vas a hacer? Pues es que espérame, o sea, a lo mejor al maestro que da ahorita primero o segundo grado. ¿Con qué recursos? ¿Con qué lo haces? Entonces, son cositas muy, muy complejas que sí me preocupa, porque a veces hasta en el mismo discurso político, el decirle no consumas, el decirle no hagas esto, por ejemplo, el Cristal, cuando inició la campaña del Cristal, o sea, me da mucha risa porque hay chavitos que nunca habían escuchado hablar del Cristal. Entonces, a veces hasta tú mismo con ese tipo de campañas llevas a conocimiento a los chavos sobre lo que es este tipo de situaciones. Entonces, bueno, no sé, pero yo lo veo desde esta perspectiva. Habría que valorar hasta dónde te compete y diferenciar en qué niveles te compete incidir en la parte de salud pública, tanto de consumo o de sustancias nocivas, hablando de este tema, o también la parte de vida saludable, ¿no? Y hasta dónde va el alcance que el maestro o la maestra tiene en su función, ¿verdad? Como profesional o como servidor público. Nosotros tenemos limitaciones. O sea, nosotros en la escuela pública no somos autoridad judicial, no somos esa es otra problemática. Una cuestión de que tengamos la formación médica necesaria o en el sector salud para poder atender estas situaciones. Y es a lo que me quiero referir yo más. Toda esta cuestión de la inclusión de cuestiones legales en la escuela, ¿no? De que si aprueban leyes en donde pues X o Y situación, pues bueno, se te puede seguir a ti un proceso legal como maestra, como maestro, por pues alguna situación que haya sucedido en el manejo de las situaciones con los alumnos o lo que sea. Eso está fuertísimo. Pero es muy complicado porque al final de cuentas cuando tú revisas la realidad, digo, en el papel nos podemos imaginar cualquier cosa, ¿verdad? Podemos inventarnos una ley perfecta y que todo va a ser color de rosa en el papel. Sí, desde el escritorio está fácil. Está perfectísimo, ¿verdad? Pero la realidad aplicable
en el servicio público es donde está el problema, porque no se corresponde lo que está en el papel, no se corresponde lo que está aprobado en las leyes. Yo hago la siguiente analogía, ¿verdad? A las escuelas, a los maestros, la ley dice que tú tienes que ir como un tren bala. Tienes que ir a 300 kilómetros por hora, sin hacer contacto los rieles con las llantas del tren, ir de manera completamente segura, veloz, cómoda, etcétera. Eso dice la ley, eso dice el papel. Ujú. Pero en la práctica, nuestra infraestructura o nuestra realidad material en las escuelas, pues resulta que no es cierto, resulta que tu locomotora es de carbón, ni siquiera de las de actuales, ¿verdad? De diésel y todo, ya no pensando en futuros. Ya estamos hablando de que tu locomotora es de carbón, los durmientes son de madera, ya están todos podridos, ya el rielecito está bailando, pasa si es un ruidajo porque el tren... Es decir, se te está pidiendo un rendimiento, se te está pidiendo una función, que funciones como escuela pública a un cierto nivel, que cumplas con ciertos parámetros jurídicos, Como si fueras un colegio legales. Montessori, ¿no? Exactamente, como si tu realidad material te lo permitiera. Y ahí es donde yo creo que está el tema, ¿verdad? Porque, pues sí, o sea, todas las entidades políticas habidas y por haber, pues juegan en el plano del papel, de lo escrito, ¿verdad? Pues ellos hacen leyes, quitan, ponen, ahora sí, ahora no hay sanción, ahora sí, etcétera. Pues bueno, así es como se configura la ley. Sin embargo, ¿cuántos de esos que están poniendo las leyes tienen una lectura real, maestro? Tienen una lectura realista de lo que es el servicio público, de lo que es la realidad material en las escuelas. Y con realidad material me refiero a todo. ¿Cómo es tu comunidad escolar? ¿Se presta o no se presta? ¿Estás en un sector conflictivo? Porque también es algo que no se dice mucho y que Sí, a lo claro. mejor no lo tenemos bien visualizado. Pero vamos a ser bien concretos en esta parte. ¿Qué porcentaje de la población se atiende en la educación pública? Porque esto la mayoría ni siquiera lo tenemos en mente. De la población en México, entre el 85 y el 90% de la población se atienden en la escuela pública, maestro. Fíjate. Eso quiere decir que de la colonia en la que tú laboras o de la mancha urbana en donde está ubicada tu escuela, tú atiendes prácticamente todo lo que está alrededor. Todo lo que está alrededor. Y yo le pregunto a usted en casita, mamá, papá, ¿qué hay en su colonia? ¿Qué encontramos de familias? ¿Qué encontramos de realidad social en su colonia? Desde los servicios, Servicios, seguridad pública, cómo vivienda, está... transporte, o sea, claro, todo. y dentro de esta sociedad, pues hay familias de todo tipo. No, y más aquí en Juárez, ¿eh? Ahorita que comentas eso, por Y ejemplo, que lo aquí digas. estamos en un lugar donde tenemos mucha población en situación de movilidad. Así es. Ni siquiera ahorita quisiera tocar el tema del suroriente, únicamente lo menciono porque es Complicadísimo. algo muy complicado, muy complejo, donde es una zona que precisamente no hay escuela suficiente para abastecer a la población tanto infantil y Claro. adolescentes. Entonces, sí considero que toda esta problemática que estás contextualizando tiene mucho que ver con la falta de empatía. Y ahorita Sí. que mencionabas también la parte de quién diseña todas estas cosas, pues miren, a mí no queremos como que echar tierra o distribuir. No. Y reconozco mucho el trabajo de algunos secretarios que hemos tenido de educación, pero la realidad es que algunos inclusive son ingenieros o son de otra profesión, que en la realidad nunca han estado frente a grupo, no conocen el contexto diverso de las escuelas, y eso también es bien importante, que únicamente no se requiere ser amigo o ser allegado o ser afín a un tipo de política para llegar a un puesto tan importante como lo es la educación. Para ser educador, o sea, hay que pasar por ser, para ser, perdón, un líder secretario o algún administrativo debería de pasar por el hecho de una escuela, de ver el contexto, de analizar la problemática social que incurre en cada una de ellas. ¿Por qué se los digo? Porque es hasta algo que nos piden a nosotros como maestros. O sea, antes de acceder a ser docentes, a tener nuestra plaza, en tu examen de oposición vienen situaciones, inclusive de cómo las abordarías. Sí. Nosotros que hemos presentado el examen de directores, tanto Alfredo como un servidor, somos directores y pasamos obviamente por ser maestros. Y en ambos exámenes, si tú te acuerdas, viene precisamente las situaciones. ¿Cómo Sí. abordas esta situación en tal contexto, en tal contexto y en tal contexto? Ahora bien, lo que tú comentabas ahorita, de esta parte legal, que también a mí me parece muy importante. Inclusive en algún momento me gustaría invitar a un compañero o compañera del departamento de convivencia. Estaría genial, ¿eh? Sí, que nos ayudara mucho con ese tema,
porque el hecho de la activación de un protocolo de protección para los alumnos conlleva un chorro de responsabilidad hacia nosotros. Sí. El hecho de redactar un acta de hechos por alguna situación que ocurre dentro de la escuela y posteriormente llevarla ya sea a convivencia o a fiscalía, también eso te pone en mucho riesgo. Claro. Como figura. Y en este caso, casi siempre la parte de los protocolos influye mucho la parte de los directores. En los directores, ahí es donde se carga mucho también ese peso. A Sí. mí, en lo personal, me ha tocado algunos casos ya activar el protocolo. Y sí, es un proceso bastante pesado en el que tienes que trabajar con las madres de familia, dialogar, inclusive recibir algún tipo de amenaza, algún tipo de llamada por parte Sí. de algún afectado, y que a fin de cuentas tú únicamente lo que haces es cumplir. Hacer tu trabajo. Una parte de lo que dice el protocolo, para la audiencia que nos escucha y los maestras y maestras que lo saben, es que el alumno, y esa es una de las cosas fuertes y complicadas que también tendríamos que dialogar, siempre tiene la razón. Y como en el protocolo, al activarse, tú siempre tienes que confiar en lo que te dice el alumno. Si un alumno te dice, esta persona me hizo esto o pasó esto o así, el protocolo dice que tienes que creerle. Claro. E inmediatamente, si es algo que está diciendo referido a una familia, es retirarlo de las familias y tú tienes que resguardarlo. Pero Entonces, imagínate, o sea, tú, ¿cuándo te profesionalizaste para atender Exacto. este tipo de dinámicas? O sea, Exacto. digo, vamos a ser muy realistas, ¿no? Ujú. Pues el maestro no es ministerio público, primero. Segundo, el maestro no es dentista. El maestro no es personal de salud. El maestro, ¿cuál es la función del maestro entonces? Porque le ¿A qué hora ponemos es la clase? ¿A qué hora es la clase? Ándale, porque le ponemos de todo tipo de responsabilidad, Sí, que al sí. cabo tú ahí ya tienes a los niños en la escuela, que al cabo ahí los recibes tú todos los días, ahí los tienes cerquita, atiende esto, trata esto, lo otro. Los maestros no sabemos decir que no. Esa es la realidad. Y a nosotros nuestra autoridad educativa nos dice, oye, hay que aplicar esto, nosotros entendemos que es en pro del bienestar de la comunidad escolar, del bienestar de la sociedad en general, llámese estrategia de vida saludable, llámese lo que sea, porque cuando en una administración son unas cosas y en otra administración son otras, y el caso es que el trabajo en las escuelas siempre se resuelve, Sí. pero siempre se resuelve con una cuestión que muchas veces no alcanzamos a visibilizar. Vamos a ver esto. La escuela debe de atender la cuestión de la formación de los alumnos, pero más que una formación, porque ya no tenemos responsabilidad, ya no tenemos autoridad para formar. Ahora solamente tenemos autoridad para decir y para instruir. Es decir, nuestro único trabajo, así como están las leyes ahorita acomodadas, es que el alumno llegue a la escuela y que yo sea capaz de enseñarle algo. ¿Sí? Ahí es donde está nuestra responsabilidad, ahí es donde está nuestro carácter profesional. Sin embargo, siempre la función del docente va muchísimo más allá, porque las leyes, porque todo lo que se ha establecido en torno a la educación no han considerado al personal que se necesita para atender eso. Por ejemplo, Eso. voy a meter una estrategia nacional de vida saludable, porque tengo un gran porcentaje de la población en obesidad, deriva en un problema de salud pública que se atiende en la seguridad social pública, que por ende cuesta muchísimo dinero al erario del Estado, etcétera. Ok. Bueno, si yo voy a buscar que la escuela pública atienda esta dimensión, ¿cómo le voy a pedir yo a la misma figura de toda la vida pues que resuelva todo lo habido y por haber? Porque en las escuelas, al menos en la cuestión estatal, en donde el maestro y yo trabajamos, nada más contamos con 3 figuras, si bien nos va, ¿verdad? En una escuela pública. ¿Cuáles son esas 3 figuras? Pues desde luego el docente frente a grupo, el compañero PAE, personal de apoyo a la educación, que es el trabajador manual o conserje, como muchos lo conocen, ¿sí? Y el directivo. Y estas 3 entidades se tienen que organizar y se tienen que repartir toda la carga de trabajo para resolver absolutamente todas las dimensiones que contempla la ley con respecto a la educación. Y si no lo cumples, si en tu locomotora de carbón no vas como un tren bala, entonces lleva responsabilidad jurídica. Claro. Y ahí es donde está el problema. O ¿Cómo sanciones administrativas. pedir imposibles es de cobardes, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se te va a pedir institucionalmente que tú cumplas con ciertas cuestiones hacia adentro de tu trabajo, en tus funciones? Pero primero, pues tú no estás capacitado para eso, porque tú estudiaste para maestro, no para enfermera.
no para dentista. No para abogado. No para abogado, no para ministerio público, no para policía. Digo, por ahí decía un maestro, ¿verdad? Y legítimo, decía, si yo quisiera andar toreando malandros, delincuentes, pues me hubiera metido de policía, me hubiera metido en el sector de seguridad, ¿no? Pues yo me metí en el ámbito educativo porque a mí lo que me gusta es enseñar. A mí lo que me gusta es que llegue el niño y que se vaya mejor de lo que llegó el día de hoy. Esa es mi pasión, esa es mi vocación docente, enseñar esa interacción humana con el alumno. Totalmente. Pero de ahí a todas las demás responsabilidades jurídicas, legales, administrativas, que van más allá de lo que tú como profesional estás habilitado para resolver, me parece increíble. Y sabes que aparte de esto, ya en la parte legal, pues estás afectando el bien superior de la niñez al no abastecer de este tipo de personal especializado para atender todas las necesidades de tu centro educativo. Claro, o sea, ¿quién lleva la responsabilidad mira, de que no esté? O sea, es que hay muchísimas vertientes y Sí. hay un tema tan extenso en esta parte de la falta de profesionales dentro de la escuela. Hay un equilibrio. Mira, yo lo que digo es lo siguiente. La escuela, yo estoy de acuerdo en que llevemos a lo mejor un tipo de proyectos ahorita con la nueva escuela mexicana que vayan basados a lo mejor en la alimentación saludable, en el cuidado del medio ambiente, en la disminución del consumo de sustancias nocivas para la salud, Enseñar eso. etcétera. Como proyecto, vaya. Llevarlo como campaña, darle un seguimiento, llevar los formatos, registrarlos en todo tu sistema educativo. Híjole, ahí sí está pesado. Ahora bien, lo que tú comentabas ahorita del equipo multidisciplinario. Ok. Estamos atravesando otra problemática, Otra vaya, crisis. que es la parte de los niños y niñas con alguna condición o neurodivergentes. Uy. En todas las escuelas Temazo. tenemos niños ahorita ubicados y localizados con algún diagnóstico. Y esto ha sido a raíz de muchas cosas, ¿no? No hay algo así como que una causa que digas, ay, por eso subieron. No, la realidad es que los diagnósticos son los que han subido. Los niños han subido casos. Pero tendría que profundizar los neurólogos, no nos compete eso. Claro, claro. Pero en lo que sí nos compete es ver cómo atendemos a estos niños. Porque, por ejemplo, ahorita, y retomando en la mañana, me tocó ver por ahí una nota del Puntero, Sí. donde se está trabajando en la iniciativa de la reducción de cantidades de alumnos por grupo para justificar maestros. Por Esa es una supuesto. iniciativa muy buena. Sí. Yo lo que me gustaría recalcar es la parte de los niños con alguna condición. ¿En qué sentido? No únicamente en la reducción de población. Antes los niños con condición, si tú te acuerdas, valían por 5. Ok. Entonces, por ejemplo, administrativamente se hablando, consideraba. así se consideraba. Sí. Entonces, ahorita ya no. Entonces, puedes tener un grupo a lo mejor con 32, 34, Sí, 35 niños, y de esos 35 niños puedes tener 6 niños con alguna condición neurológica. Imagínate lo pesado que puede ser, no solo para el niño, o sea, el niño también con una condición neurológica se ve muy afectado el estar en un lugar tan numeroso y tan Sí. reducido. Y ahora bien, la maestra, o sea, ¿cómo puede atender a todos estos niños? Yo conozco varios casos de maestras que han sido agredidas físicamente por algún tipo de crisis que tienen los niños. Y miren, yo tengo en mi escuela el equipo de USAER, y eso es a lo que voy. El equipo de USAER, que no lo tienen todas las escuelas, es un equipo ya indispensable también. Que no tienes una secretaria del USAER, tienes una trabajadora social, tienes un psicólogo por parte de esta unidad, tienes unas maestras de apoyo, tienes su propia directora. Y mira, la verdad, mis respetos para los equipos de USAER, que yo en lo personal, y hasta les mando un saludo si me ven. Sí, sí, sí. Los equipos de USAER, o sea, la unidad así de USAER, el USAER, así como tal, es maravilloso. Muy maravilloso apoyo necesarios. para la escuela. Yo, de hecho, incitaría a que busquemos que los USAER se repliquen en todas las escuelas, más que otros enfoques que se les ha dado al USAER. Uh-huh. Pero el ver que un maestro de apoyo se meta al grupo, atienda al niño, asesore al docente como debe de ser, y que no solamente venga a traerle formatos, a mí me parece una labor excelente. Entonces, en ese sentido, yo diría que también tendríamos que apostar por la ampliación, por un equipo más ampliado en las escuelas. Sí. Un equipo que tenga, bueno, si vas a necesitar que alguien trate las problemáticas de la comunidad o las problemáticas familiares, pues deberías tener un trabajador social. Trabajador un psicólogo. social. Uh-huh. En este caso también, o sea, probablemente vas a necesitar alguna maestra de educación especial. Claro. Que realmente conozca este tipo de condiciones, ¿no? Sí, y es que volvemos a lo mismo, maestro. O sea,
Ok, la escuela pública debe de incluir a todos los niños. Ah, sí. No tenemos ningún problema. O sea, el docente frente a grupo, el directivo, nosotros quisiéramos que nuestras escuelas tuvieran todo para atender a todos al 100, como dice la ley. Claro. Pero la realidad material es otra. Es decir, yo pongo en la ley que tú, escuela pública, tú como escuela pública, tienes que incluir a todos los niños que presenten cualquier tipo de neurodivergencia. De acuerdo. Pues, ¿quién puede decir que no? Pues, o sea, todos estamos de acuerdo en que se atienda lo mejor posible esas necesidades Claro, educativas. totalmente. Sin embargo, ¿cuál es tu realidad material para atenderla? Porque en el papel nomás dice, pues no sé, la entidad que lo haya hecho, ¿no? Ningún niño se puede quedar fuera de las escuelas por ningún motivo. Ok, adelante. Pero ¿y luego? La realidad material, cuando ya estemos dentro de la escuela, cuando este alumno está siendo atendido todos los días ahí en el aula, ¿qué garantía tenemos de que la docente que está en ese grupo pues tiene una formación de educación especial, por ejemplo? O vocación, o hasta vocación, porque mira, vamos a ser honestos, sí, ahorita hablábamos de cómo se percibía en el sueldo en el podcast pasado, Sí. y cómo los maestros inclusive se sienten un poquito ya, hasta un poquito desconectados de la vocación que antes se tenía, precisamente por la revalorización que se tenía. Es que yo siento que es un círculo vicioso. Sí. El maestro va perdiendo valor ante la sociedad, va perdiendo esta aportación adecuada en la parte económica, pues el maestro se bajonea. O sea, las nuevas generaciones, las que he conocido, al menos en mi corta profesión, yo sí los he visto un poquito más desinteresados, no Yo dando igual. ese plus, ese extra. Ujú. Entonces necesitamos, para rescatar a ese maestro que también sea una figura social, porque yo estoy muy de acuerdo en que también el maestro no solamente se quede encerrado en cuatro paredes. También tiene que ser una persona que piense en el contexto de los niños, De acuerdo. de las familias, que vea más allá, que sea un maestro más funcional ante la sociedad, vaya. Pero para esto, pues también tiene que haber toda la parte que tiene que haber detrás, ¿no? Que la sociedad Claro. otra vez le devuelva ese valor al maestro, le devuelva ese incentivo, ese sueldo que realmente se requiere para poder sobrevivir. Que el maestro no tenga que tener otro trabajo por la tarde Uy, o gran el tema, fin de semana para poder subsistir, porque es una realidad. Sí. Es una realidad. O sea, los maestros tienen que trabajar por la tarde para poder subsistir. Ahorita, mira, por ejemplo, en el estado de Chihuahua hay una gran cantidad de personas, y doy este dato así ya a grosso modo, de personas que están divorciadas o madres solteras. Ok. Gran parte del gremio magisterial son también madres solteras. Porque déjame decirte, Alfredo, que aquí, al menos en Chihuahua, sí tenemos entre un 60 y 70% que son maestras, las de Ok. nivel básico, más que maestros. Tenemos más mujeres que hombres en nivel básico como maestras. Entonces, imagínate una madre de familia, una madre soltera, y que Maestra. maestra que esté subsistiendo con un sueldo, lo decíamos la vez pasada, un sueldo neto de 6,500 pesos, y que venga a pagar una renta que le va a costar, ¿qué te gusta aquí en Ciudad Juárez? Entre 6,000, 8,000 más pesos. Y paréntesis, profe, porque también nos lo comentaban ahí que hiciéramos la aclaración. 6,500 es en la zona del 100%. Ah, sí. Es en la zona donde se Ajá. gana bien. Sí, Aquí en la supuestamente. frontera, en Ciudad Juárez o en otra zona. No, o sea, tú te vas hacia el centro del estado, a Chihuahua capital, y es zona del 60%. El se llama. 60%. Que ahorita, Eso quiere decir que ganan menos todavía que que ahorita acá. se les da la compensación de la receta, pero aún así, o sea, es mucho menos, o sea, es menos. Y que creo que se logró recientemente, ¿no? Algo así, Sí. ese asunto. O sea, no Apenas. era algo que ya estuviera de No, tiempo atrás. O sea, Es tiene algo- relativamente es algo poco tiempo reciente también sucediendo. Entonces, o sea, volvemos a lo mismo. Yo insisto que de una u otra manera los temas nos llevan a donde mismo. Sí. Usted, trabajador, trabajadora, en el ámbito en el que usted se desarrolle, si a usted le pagan muy poquito, pues por lo general no le echan ganas, ¿verdad? O sea, por lo general ahí poquito, lo que sea. Te desmotiva. Te desmotiva. Yo he visto mucho, digo, por ahí veía yo en comentarios de Facebook y todo, decían, no, pues es que 6,500, pues van a tener profes de 6,500. Híjole, O ¿te sea, para que imaginas? tengan maestras de 6,500 a la quincena. ¿Para cuánto acabala? ¿Para qué tamaño de profesional acabalan con 6,500 pesos a la quincena? Porque volvemos a lo mismo. Del maestro ya no se exige única y exclusivamente que sea maestro. Ya se exige que sea trabajador social, que sea entendida o entendido de los temas jurídicos, que sea entendido de los temas de salud, que
¿Qué más, profe? ¿Qué más se te ocurre? O sea, ¿qué más nos han agregado en las escuelas? No, la parte legal a mí es la que se me hace un poquito más La grave. cuestión inclusive, legal, la cuestión la de la parte de la inclusión, neurodivergencia, o sea, las a mí se me neurodivergencias hace atendidas en la escuela. O sea, muy pesado. cada vez más funciones que requieren una profesionalización compleja cada una, porque yo voy a insistir en eso. O sea, el Ministerio Público, ¿cuántos años estudia para poder atender una situación de una denuncia? Porque al final de cuentas es lo que hace el Ministerio Público, Exacto. recibir la denuncia e investigarla. Totalmente. Entonces, yo como personal educativo, si la denuncia sucede dentro de la escuela, por el tema que sea, por parte de un menor, yo tengo que tener la capacitación jurídica, tengo que tener el entendimiento profesional de todos esos temas para no equivocarme, porque además en estos temas, profe, que son tan delicados, si tú te equivocas, hay responsabilidad jurídica. Contra Si ti. tú haces un mal manejo de la víctima, ¿verdad? Del niño o niña que está teniendo la afectación y no por X o Y motivo no aplicas correctamente el protocolo, la responsabilidad jurídica es sobre tu persona. Y hemos visto que padres de familia con la mano en la cintura han movido de escuela a docentes y directivos, ¿eh? Y Sí, nada lo hemos más con el visto y puro lo hemos dicho. vivido. Y con el puro dicho, sin pruebas. Así es. Entonces, eso es bien importante. Pues para ir cerrando, Alfredo. Para no irnos muy largos. Yo sí quisiera nada más dejarles en claro a todos nuestros oyentes o que nos esté viendo ahí por alguna de las redes, que esta parte lo planteamos y lo traemos a la mesa para que podamos reflexionar. El renunciar a nuestra función no es una opción. O sea, por ejemplo, yo por ahí he leído en muchos lugares de desprestigio de noticias que a veces dicen, pues si no quieren trabajar o ganar eso, pues que renuncien. Pero la realidad es que se me hace un tanto simplista un comentario de ese tipo. Entonces, tenemos que luchar y todos los beneficios que podamos tener, y tú mismo lo has dicho, vienen desde la lucha. Entonces, vamos a seguir creando espacios de lucha, vamos a seguir tratando de buscar el apoyo de nuestra casa sindical y de todos los medios posibles para que podamos trabajar y mejorar las condiciones. Hay maestras y maestros en todo el estado que están siendo punta de lanzas con iniciativas como esta que dijimos ahorita de los grupos reducidos que lo están iniciando ahí en preescolar. Muchas felicidades también para ellas, para ellos. Y seguir trabajando en esta parte, Alfredo. Yo de mi parte les agradezco mucho que se quedaran con nosotros y para seguir todavía trabajando esos temas, Alfredo. No, yo encantado. La verdad que me gusta mucho este tipo de espacios. Yo siempre he sido muy creyente del debate público. Yo creo que es necesario, yo creo que es lo que ha traído cualquier cambio positivo a nuestra sociedad mexicana y no va a ser la excepción. Vamos a traer temas al debate público, se vale comentar, ahí en la cajita de comentarios póngale si usted está de acuerdo, si no está de acuerdo, denle like. Si tiene otra visión. Y suscríbanse. También, si les gusta el contenido, si les parece que es de valor, que aportamos al debate público de forma positiva, pues también nos apoyan mucho dando like, dando el compartir, haciendo llegar pues estos espacios de conversación magisterial, ¿verdad? El chismecito magisterial a todos los espacios, no nada más del estado de Chihuahua, también hacia el resto de la República y, ¿por qué no?, Latinoamérica, porque lo que me he fijado es que son temas que están en todo el mundo hispanohablante, profe. Sí, o sea, totalmente. Es una realidad que me sale contenido de Ecuador, me sale contenido de Perú, me sale contenido de todos lados, en donde están hablando los maestros exactamente de lo mismo. Entonces, pues bueno, yo creo que es el momento de hablar. Agradecerles muchísimo su atención, su estadía aquí con nosotros. Y muchas gracias a Sael también, a nuestro director de cámaras, productor, todo de aquí. Sael Fraile, muchas gracias. Y desde luego, pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos seguimos viendo en la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Gracias.